nombre es Justin Burkholder y esto es Confesiones. ¿What? Justin... ¿No es Steven? No es Steven Morales. ¿Y Steven? Pero esto sigue siendo un podcast de fe, confesiones. cultura y teología. Aquí hablamos los temas que nos importan más. Sí. Temas de nuestra fe y de este mundo. Ahí está. Y hoy tengo el privilegio, ¿verdad? Así siempre empieza el Steven. Hoy tengo el privilegio de estar con mis brothers. Sí. Y ahí sí lo dice Te extrañamos, Oscar. Steven. Y bueno, como ya se dieron cuenta, nos falta hoy a Steven. Nosotros lo extrañamos. Él anda en Portland ahorita haciendo algo para Coalición o algo así. Yo no sé, ¿para quién? No sé. ¿Para quién trabaja? Asumo que está trabajando. Steven, yo supongo que sí, pero de todos modos lo extrañamos mucho. Sí. Quisiéramos que él estuviera aquí con nosotros, Sí. pero no lo es, así que no vamos a pasar mucho tiempo en llanto ¿De qué vamos a hablar y, hoy? y en lamento. Pero, ¿vos cómo has estado, Oscar? Bien, gracias a Dios, bien. Mucho que hacer. Este mes está bastante cargado. Ah, sí, con los actividades. pastores entonces trabajan Trabajamos bastante. durante la semana también, o sea, no Sí. solo... No no es solo el el día fin de domingo. semana. Sí. ¿Vos? ¿Vos también en este mes? Sí, sí, este mes ha sido alegre. Este Sí. mes ha sido alegre, pero Sí. ahí vamos. Ya viene Ahí el fin de vamos. semana. Ya viene el fin de semana. Cargado. Sí, también un fin de semana algo cargado y Sí. me voy para Miami Ya mañana en la toca de mañana. todo, ¿ah? Sí, tengo que ir a... Es que cuando... Para los que no saben y los que no están enterados, Justin también dirige alabanza. Sí. Entonces va a ir Sí. a dirigir alabanza. Sí, este fin de semana voy a la iglesia de mi papá y ahí él me tiene predicando Te el sábado de exprime, la mañana. digamos. Sí, va a exprimir. Sábado de la mañana voy a dirigir 2 canciones. Tengo que hacer Ajá. el ensayo de 2 canciones. Sí. Luego ir a predicar en el servicio en español. Luego regresar, dirigir esas 2 canciones que En ensayamos en inglés y de ahí subirme a predicar en inglés. ¿Vos qué vas a O hacer? sea, voy a de predicar repente? 3 veces el fin de semana, ensayar y dirigir 2 canciones. En español y inglés. No, solo en inglés voy a dirigir las canciones. No, Pero me refiero a que el predicar, fin de sí, semana sí, va a estar en sí. español e inglés. Sí, Vas a entonces- terminar dando una prédica en Spanglish en algún momento. Sí, yo creo que hay alguna ley que él está rompiendo. Alguna ley laboral, seguro. Pero, pues, Sí. Ni sí, modo. va a estar Qué ni bueno. modo, en eso estamos, pero... bueno, no queremos darle de larga a esta parte Sí. tanto, pues... Ahora que no porque- esté Steven, podemos ir al grano. Sí, podemos ir al grano. Es el Steven que siempre quiere que haya más conversación casual. Lo que queremos hablar el día de hoy es un tema que ninguno de nosotros es exento de tener que considerarlo. Absolutamente todos nosotros tenemos que tratar con el dinero, a menos de que todavía tengas Sí. el gusto de vivir en un lugar donde alguien más provee por todas tus necesidades. Sí. Pero la mayoría de nosotros tenemos que pensar en el dinero, y lo que quería empezar a preguntar, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Y Mi te acordás primer de trabajo. cuánto ganaste en tu Sí. primer cheque? Sí me recuerdo, porque fue bien frustrante. Mi primer trabajo fue saliendo del colegio en el 97. Empecé a trabajar. Fue de digitador. Ujú. Entonces era una empresa en la que después crecí y llegué bastante a un puesto bien bonito. Pero empecé digitando datos para una empresa. Y mi primer cheque, si no estoy mal, fueron 80 quetzales. Uf, sí. Sí, eso está mal. Eso está mal. Después ya ahí platicamos y como sabía un poco de inglés y me gustaba la computación, me dieron unas oportunidades y empecé a trabajar. Y sí llegué a ganar bastante bien, Ujú. pero fueron los dos extremos. Primero no ganaba nada, no me alcanzaba obviamente para mucho. Después gané bastante y tampoco me alcanzaba para mucho porque fui muy mal mayordomo del Sí. dinero al inicio. Mi primer trabajo fue de lo más estereotípico gringo que puedes imaginar. Déjame Yo- averiguar. A ver. En un restaurante. No, más estereotípico. Yo Starbucks. andaba en mi bici y entregaba periódicos. ¿Verdad? O sea, yo tenía mi bolsa de periódicos y Ajá. iba ahí por la colonia. Habían 3 ¿Vos y calles que era mi... ¿Te pagaban por periódico? o qué? No, me pagaban, me daban ellos como $90 para el mes. Ujú. Y de ahí los tips que me daba la gente. Vamos, que la Ujú. gente me daba propina. Pero de todos modos, o sea, en total yo creo que ganaba como $130 para todo el mes. Vos Entonces, ganabas más que yo trabajando Pues formalmente. sí, pero gasolina era más cara, ¿no? Sí, o sea, yo pagaba todo en dólares también. Sí.
Pero yo también, o sea, yo recuerdo luego ya los trabajos formales y precisamente me pasó exactamente lo mismo. Uno empieza a ganar un poquito más y de repente es como que tampoco te alcanza. Tampoco te alcanza. Sí. O sí, y yo recuerdo el irme a la universidad y yo había trabajado una cantidad exagerada de horas en Best Buy en mi último año del high school. O sea, trabajé un montonazo y gané mucho dinero. Y tenía $400 ahorrados para irme a la universidad. Y cuando mis papás me preguntaron, mira, ¿cómo vas? ¿Cómo? ¿Qué hiciste con todo el dinero? Yo dije, no sé, creo que comí Taco Bell bastante. A Jenny siempre le gustaba Taco Bell, entonces ahí salimos. Pero el punto es que obviamente ninguno de nosotros nos podemos exentar ausentar de este tema del dinero. Sí. Todos nosotros, toda nuestra vida, en cierto sentido, depende de estos recursos y nosotros tenemos que pensar en este tema. Sí. Sin embargo, muchos de nosotros, yo no creo que pensamos acerca del dinero a la luz de la palabra de Dios. Y los que sí piensan acerca del dinero a la luz de la palabra de Dios, usualmente suelen caer en muchos de los errores comunes acerca de qué es lo que la Biblia dice del dinero. Sí. Entonces, tal vez de manera de introducción, yo no sé si vos podrías explicar tal vez algunos de esos errores que nosotros vemos muy comunes en Guatemala, de qué es lo que se enseña acerca del dinero y cómo nuestra relación con Dios debería afectar el dinero y cómo lo manejamos. En la mayoría de veces, y eso fue algo que incluso yo prediqué mucho y estuve muy involucrado en esto, es que el dinero al final me define a mí como cristiano y como persona. Entonces, si bien te enseñan de que el dinero no lo es todo y te dan estas frases donde decís, ok, sí, está bien. La verdad es que sí te enseñan que el dinero es todo. Sí. Y al final terminan engañándote y manipulándote de alguna forma para que creas que se vuelve como la meta del cristiano. Sí. Entonces, un buen cristiano al final se define por cómo Dios lo bendice o cómo Dios lo prospera en términos económicos, ¿verdad? Y llegan al punto a veces en donde si alguien no tiene dinero o si alguien, digamos, se considera, digamos, estadísticamente o personalmente pobre, es porque hay pecado, es porque Dios no está con él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene que ver mucho con todo el movimiento de teología de prosperidad, confesión positiva y todo esto. Pero sí, el dinero al final llega a ser como la meta al final de la vida. Entonces tenés seminarios, tenés charlas, tenés talleres, incluso hasta los sermones dentro de la iglesia. Todo gira en torno a esto. Hay lugares en donde tal vez no gira en torno al dinero en sí mismo, pero ya, por ejemplo, en el momento de recoger la ofrenda, casi que te dan otro sermón de por qué deberías de dar y cómo el dinero es esto que deberíamos de buscar y en Dios y todo esto. Entonces sí es una cultura bastante, digamos, aferrada al tema del dinero, ¿no? Sí, y que en cierto sentido entonces la cantidad de dinero que tú tienes se vuelve la muestra de tu espiritualidad, de tu santidad. Del amor de Dios para mi persona. Si tienes mucho, eres muy bendecido y Dios te ha amado mucho. Si tienes poco, no es necesariamente que Dios no te quiere bendecir, pero hay algún obstáculo ahí a la bendición de Dios y usualmente eso es falta de fe o algún pecado. Y lo más curioso de todo es de que, y eso lo viví yo personalmente, que conocías a gente que sabías que su vida espiritual no estaba bien, pero tenían dinero. Y automáticamente se volvían en maestros y ejemplo de a qué teníamos que aspirar o a qué teníamos que ir. Sí, entonces los testimonios que se usan es de gente quien prosperó económicamente. Y nosotros aún aquí en Guatemala hemos visto muchos movimientos de negocios sobrenaturales y todo esto, o sea, emprendedores cristianos quienes están buscando mezclar su fe con su ganancia económica. Yo recuerdo una vez que y eso ya lleva años, mandaron a traer todas las patentes de comercio de las empresas y les echaron aceite de cocina porque no tenían de otro encima, ¿verdad? Con toda esta idea del ungimiento y todo esto. Entonces son cosas bien... ¿Y de dónde crees o cuáles son? Porque yo creo que en el centro de esto son muchos pasajes que se han tergiversado y usado a hacer. ¿Cuáles serían algunos de esos pasajes que escuchaste en tu momento? Pídeme lo que quieras, te daré por herencia a las naciones, todo lo que pidieren en mi nombre. Sí, los tenés así a la mano, ¿verdad? O sea, yo puedo predicarte ahorita. Todavía lo estás declarando todas las mañanas.
mañanas, como que. Esa es mi oración todas las noches. Pero sí, o sea, son textos generalmente, obviamente, fuera de contexto, en donde Dios muestra su benevolencia con su pueblo de alguna manera. Sí. Y Mateo 6 es el clásico. Va a buscar primero el reino de Dios y todas las cosas. Sí. En primer lugar, no dice todas las cosas, pero versos como esos en donde sí, a primera vista y sin contexto alguno, y especialmente sin conocimiento bíblico profundo, decís, pues sí, ahí lo dice, ¿no? Y obviamente los de todo lo puedo en Cristo. Cabal. Y también parece que por lo menos de lo que nosotros hemos hablado, hay un poquito en este movimiento de agarrar lo que sucede en el Antiguo Testamento y hacer que eso se vuelva como un modelo espiritual. Entonces, sí. lo que hemos hablado chistosamente, el dar 7 vueltas alrededor de Jericó. Tenías que sacar ese ejemplo, ¿verdad? No tenemos que contar la historia, pero si quieres contar la historia. Pero, o sea, dar 7 vueltas, sí. eso fue la derrota de esa ciudad, y por lo tanto, si tú quieres conseguir algo para ti, para tu posesión, dale 7 vueltas. Dale 7 vueltas. Estabas cargándole 7 vueltas a un carro. Y mucho a eso querías llegar. Eso querías llegar. La imagen mental de Oscar dándole vueltas. Y también de que, por ejemplo, si que, no sé, una casa, lo que fuera, imprimías eso y lo ponías ahí en la pared. La visualización, otra vez, confesión de fe, sí. Confesión positiva. Todo este rollo de Norman Vincent Peale en los 90s, o sea, sí afectó bastante. Sí. Y hay gente que lo sigue haciendo. O sea, recientemente vi a algunas personas que precisamente estaban haciendo eso, ¿no? Ungiendo sus patentes con aceite de cocina. No sé cuánta multa han de haber pagado después porque se arruinaron las patentes. Sí, hombre, sí. Pero le agregaron aceite a todo. Pues, o sea. Pero yo creo que obviamente luego también hay otro grupo entero que simplemente no habla del dinero, sí. Y el dinero se vuelve casi que lo demonizamos, y se usan versículos que el dinero es la raíz de toda maldad, aunque la palabra no dice el dinero, dice el amor al dinero, pero de repente terminamos demonizando el dinero y creamos un poquito de esta falsa dicotomía entre lo material y lo espiritual, y que porque el dinero es material no debíamos tratarlo y tocarlo. Una minoría tal vez que ahorita incluso tal vez está creciendo un poco más, en donde se fue por el otro lado, que era toda la teología de liberación, en donde eso realmente era pecado, por ende el cristiano debería ser pobre y vivir en pobreza. Entonces son los dos extremos, y al final eso lo único que te dice es, como todas las cosas que nosotros idolatramos, o las tenemos en un pedestal o las demonizamos. O sea, nos vamos a los dos extremos. Y con el dinero, y cosas como el dinero, el sexo, hacemos eso, ¿verdad? O lo idolatramos y creemos que es todo, o lo rechazamos completamente y no tratamos de encontrar lo que la Biblia realmente habla acerca de eso. Sí, realmente yo creo que esa es la pregunta, que en medio de esta teología de la prosperidad y en medio de esta teología de liberación, o el idolatrar el dinero, el demonizar el dinero, yo creo que es muy importante que, como todo, nosotros hagamos la pregunta, ¿qué es entonces lo que enseña la Biblia acerca del dinero? Y yo creo que obviamente uno de los lugares más importantes para empezar es reconociendo muy claramente que yo puedo tener todo el dinero del mundo dentro de mi cuenta, pero eso no significa que ese dinero me pertenece a mí. Que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, primero que nada, es que absolutamente todo en todo el mundo le pertenece a Dios, incluyendo todo el dinero que se pueda ganar. Sí. Y de hecho hasta eso lo han sacado de contexto, porque yo me recuerdo, por ejemplo, a leer el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay, el mundo y los que en él habitan, Él es el Señor del oro, de la plata, Entonces decís, el argumento era, bueno, yo soy su hijo. Por ende, si él es dueño, yo soy hijo del dueño de... Entonces, otra vez es esta mentalidad. Sí, se agarra todos los pasajes de que soy heredero, exactamente, etcétera. ¿verdad? Que nada tiene que ver con eso. Sí, yo creo que lo importante a reconocer en ese asunto es que, a final de cuentas, Dios es el que tiene todo, y aun si yo lo tengo, no es mío. Yo simplemente estoy utilizando algo que a Él le pertenece. Y por lo tanto eso debería hacernos considerar mucho el tipo de uso que nosotros le damos a nuestro dinero. Pero empezando de entrada, el reconocer que Dios es el dueño de absolutamente todo. Sí, hay un peligro muy, muy, muy fuerte cuando creemos que la provisión que nosotros traemos o llevamos a la casa es por meramente mi propio esfuerzo. Obviamente sí hay esfuerzo y sí hay trabajo, pero al final viene de Dios. Sí. Todo esto viene de Dios, y eso, cuando realmente, digamos, cae y pesa en nuestro corazón,
cambia completamente cómo nosotros actuamos en cuestiones de Y esto debería también cambiar la manera en la que nosotros vemos aún el dinero que nosotros sí damos, porque yo he escuchado que se usa la frase del diezmo, decir, bueno, estamos dándole lo que a Dios le pertenece, como que el 10% le pertenece a Dios y el 90% me pertenece a mí, cuando aún con lo que yo me quedo, por decirlo así, y lo utilizo para alimentar a mi familia, para conseguir las cosas que necesitamos, eso es darle uso al dinero que le pertenece a Dios. El hecho de que siga en mi cuenta y no se lo dé a la iglesia. Y yo creo que mucho de eso es caer en la dicotomía entre lo sagrado y lo secular y todas esas cosas, pero absolutamente todo le pertenece a Él. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol entonces? Yo creo que es interesante ver desde Génesis y a través de toda la Biblia cómo la Biblia nos pinta a nosotros como mayordomos de la creación. Desde el inicio Dios entrega este jardín al hombre y básicamente lo que le está diciendo es: quiero que seas un buen mayordomo de esto que yo te estoy dando. Y luego vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas 12, cuando habla acerca de esta historia del mayordomo, el dueño que le presta los bienes a sus siervos, que ellos trabajan estos bienes y luego rinden cuentas acerca de ellos, que es básicamente una historia de lo que sucede y lo que va a suceder, de cómo Dios nos ha dado todas estas cosas y cómo nosotros las usamos, ¿verdad? Sí, que realmente el punto de usar nuestro dinero no es simplemente usar nuestro dinero, sino que entender que nosotros estamos siendo mayordomos del dinero de Dios. Exactamente. Que nosotros estamos cuidando de sus bienes y que por lo tanto nosotros deberíamos manejar sus bienes de una manera que le honra a Él. Y nosotros ahorita apenas estamos hablando ahí en la oficina acerca de qué porcentaje de personas consideramos que tienen un presupuesto y que pueden ejecutar su presupuesto. Y cosas muy sencillas, pero el saber en qué estoy gastando mi dinero y por qué estoy gastando mi dinero en eso, ¿verdad? Sí. El considerar qué tipo de uso le estoy dando a los bienes que le pertenecen, Sí, a es Dios. interesante también lo que provoca este conocimiento y esta verdad en nuestro corazón. Ayer, por ejemplo, vino mi papá de visita, y él traía otro carro. Y él dice, bueno, pues estoy viendo si lo compro. Y el dueño me dijo, mire, pruébelo, lléveselo. Y él podía quedarse un par de días más. Y dijo, yo no estoy tranquilo sabiendo que yo cargo un carro que no es mío. Entonces, pero mira cómo, o sea, porque te vas a ir y vas a regresar, vas a gastar gasolina, vas a gastar combustible. Y dijo, no, yo tengo que ir porque esto no es mío. O sea, yo siento una responsabilidad fea manejando algo que no es mío. Y eso es exactamente lo que deberíamos pensar, sabiendo de que todo esto Dios nos lo ha dado con un propósito, ¿verdad? Y al final nosotros vamos a rendir cuentas de cómo nosotros estamos usando las cosas que Él nos da. Sí, y yo creo que esa mayordomía obviamente incluye la generosidad, incluye la generosidad con la iglesia local, incluye la generosidad con el necesitado. O sea, ser un buen mayordomo no es simplemente, vemos a muchos pasajes en el Nuevo Testamento hablar de si yo veo que mi hermano está en necesidad, pero yo no le ayudo a él. Eso muestra que yo tal vez ni he conocido el mismo amor de Dios, que a final de cuentas, otra vez, cuando yo entiendo que el dinero no es mío, sino que es de Dios y Él me lo está dando a mí para administrarlo para sus propósitos y para glorificarle a Él, eso debería cambiar por total la manera en la que yo observo mi cuenta bancaria, en la que yo observo el uso de mi ¿Y en qué lo dinero. invertís? O sea, no recuerdo quién, pero seguro fue Calvino, como decimos. Sí, claro que sí. O Keller, uno de los dos. Keller, uno de los dos. Pero dice, mira tu estado de cuenta y te vas a dar cuenta de básicamente qué es tu vida, en qué gastas, en qué invertís, en dónde está el dinero puesto. Habla mucho, y yo creo que ese es otro punto. Demuestra al final lo que amamos. Sí, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón que amamos? Y eso es tan interesante verlo en la cultura cristiana. La otra vez también estábamos, creo que esa vez vos no estabas, como siempre andas viajando. Pero creo que fue para un Descubre Reforma o algo así, que alguien preguntó, bueno, y respecto al dinero, ¿cuánto es lo que tengo que dar aquí? Sí. O sea, solo la pregunta, la forma en que haces la pregunta ya te dice mucho acerca de qué lugar ocupa el dinero en tu corazón. Bueno, dígame, pues, ¿cuánto es? ¿Es del 10%? ¿Es el 20%? ¿Cuánto? Dígame. Pero entonces, al final... Depende si quieren pertenecer al Club Platinum. Cabal. Plateado. Cabal. O sentarse a la par de nosotros. Cabal.
Pero sí, dice mucho acerca de Sí. lo que amamos y cómo amamos o vemos el dinero. Sí, Mateo 6 es tal vez el pasaje más claro de eso, que dice, porque donde está tu tesoro, Ahí está ahí tu estará corazón. también tu corazón. Que a final de cuentas, en lo que nosotros invertimos y lo que nosotros, en lo que nosotros o a lo que nosotros nos aferramos, estamos demostrando aquellas cosas que nosotros más amamos. Y en muchos casos, la forma en la que nosotros gastamos nuestro dinero muestra Sí. en lo que nosotros estamos confiando. Y hay muchas personas quienes pasan mucha de la vida afanados por el dinero. No preocupados por ser buenos mayordomos del dinero, sino que afanados por el dinero, angustiados por tener más dinero, porque Sí. nunca logran tener la cantidad que quisieran tener o nunca logran, etcétera, etcétera. Cuando a final de cuentas, en muchos casos, eso muestra que nuestra confianza está puesta en el dinero, está puesta en el trabajo, Sí. está En puesta lo que en los tenemos. bienes que podríamos comprar, la casa, el carro, etcétera. O nuestra cuenta bancaria. Ahí es muchos de nosotros, y ahí me incluyo, siempre creo que todo el mundo luchamos con eso. Sentimos paz porque la cuenta está en azul. Y estamos mal cuando la cuenta está en rojo. Sí. ¿Verdad? Y es interesante. Espérate. Aquí usan azul y no verde. Sí. Yo O sea, pensaría que se usa verde. O verde, no Sí. sé. La cosa es que no esté en rojo. Sí, eso sí, rojo es el mal. Rojo eso está sí. mal. Pero nos ponemos mal. Entonces, Sí. y es interesante cómo Jesús lidió con esto con el joven rico. Porque le dijo, ok, te quiero seguir. Y como que denotaba una pasión intensa y extrema por el Señor. Y decime qué tengo que hacer y yo lo hago. Ok, anda y da todo, ¿verdad? Sí. Y le dijo, no, pues yo creo que ahorita no. Sí. Sí, yo creo que eso es otra de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca del dinero y lo vemos en el joven rico. La palabra de Dios es muy clara con el hecho de que nada menos Dios Así es. nos hará verdaderamente feliz, incluyendo el dinero. Y hay N cantidad de anécdotas de personas quienes han ganado cantidades exageradísimas de dinero, donde jamás ni han tenido, que yo creo que la historia siempre de que a Bill Gates le cuesta más dinero agacharse y recoger un billete de $100 Que dejarlo tirado. que dejarlo tirado. O sea, hay gente quienes ha ganado una cantidad exageradísima de dinero y todavía no se encuentran Felices. con la felicidad que han tanto buscado. Y testimonios de gente que, pues, digamos, a la luz de cualquier persona promedio aquí en Guatemala tiene todo y platicas con ellos y sí, siguen esa insatisfacción, hay algo más que esto. O sea, esa insatisfacción es evidente cuando nosotros estamos poniendo en nuestro corazón algo más que Cristo. Sí, para mí uno de los pasajes que es bien interesante es lo que dice Pablo a Timoteo. Yo puedo imaginar a Timoteo siendo un pastor jovencito en una iglesia y Pablo les dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, Qué abusivo. sí, puedes imaginar a pobre Timoteo acercándose, mira hermano Fíjese rico. que dice Pablo que Fíjese que Pablo le no sea altanero ni abusivo. Pero su punto es precisamente esto, que no pongan su esperanza, y es interesante que él dice, en la incertidumbre de las riquezas. Si nuestra felicidad viene de algo tan inseguro como el dinero, todos hemos visto en esos crisis financieros que tenemos tanto individualmente como a veces políticamente, nacionalmente, cuando nosotros estamos poniendo y encontrando nuestra felicidad en el dinero. En el 2008 en los Estados Unidos, gente perdió la mitad de sus inversiones de jubilación, el mercado de casas, de bienes raíces en los Estados Unidos se vino abajo fuertemente. Y ahí se demostró para muchas personas quienes estaban encontrando su esperanza en el dinero. Porque ellos estaban buscando la felicidad en algo que simplemente no tiene la Muchos capacidad para suicidios, dársela. incluso en esa época también. Estadísticas como estas creo que no hay en Guatemala, aunque se pueden deducir. Pero, por ejemplo, el famoso 1% en Estados Unidos. Sí. ¿no? Y todos creen que es esta cúpula que tiene el 1% de toda la riqueza, la verdad. Pero es interesante cuando empiezas a leer que ese 1% va variando a cada rato. No son los mismos. Es interesante también ver cosas como por qué personas que ganan la lotería al año ya están en bancarrota otra vez. Entonces, todos esos temas son temas de mayordomía, de querer encontrar en el dinero nuestra felicidad y poco de lo que hablábamos al inicio. Entre más yo ganaba, yo más gastaba y más quería gastar. Sí. Entonces, y me recuerdo las cosas que empecé a comprar. O sea, compré una tele, compré bocinas para el carro, compré un carro, un radio para el carro, compré un subwoofer. O sea, y ahora digo,
Sí, incluso cuando nos casamos con Regina, le dije yo, si yo hubiera aprendido a ser más disciplinado, Sí. wow, o sea, nos hubiéramos casado ya con una casa, ya con algunas cosas que sí valían la pena, ¿no? Pero al final, el problema no es, creo yo, tener dinero. El problema es que te tenga el dinero a vos. Y creer que ahí vamos a encontrar. Sí, y eso es donde, o sea, realmente el dinero expone una de las frases, de las citas más famosas de Calvino, de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Sí. Que a final de cuentas, si yo estoy pensando en un trabajo ahorita, bueno, si yo pudiese simplemente ganar el 25% más, ahí ya voy a lograr felicidad. Pero cuando logramos ganar esa cantidad de dinero, luego estamos pensando, bueno, realmente el 25% más sería ideal para mi familia. Y como que siempre vamos gastando la cantidad que nosotros estamos ganando y no tenemos claro entonces, o sea, algo muy sencillo. ¿Cuánto cuesta para mí vivir? Sí, y era lo que decías al inicio, ¿verdad? ¿Cuánta gente realmente tendrá un presupuesto? Sí. Y también lo hablábamos en la oficina, ¿no? Que no es necesariamente de que cuidado y se sale un centavo de donde... Es básicamente darle orden a nuestro flujo de dinero. La mayoría, estoy seguro que, por ejemplo, el domingo, en el tiempo de ofrendas, pues buscan a ver qué hay en la billetera y lo dan. Y si hay mucho. Y si hay mucho, a veces dan mucho. Y si dan poco, pues ni modo, eso es lo que hay. O sea, en primer lugar, no es bíblico, porque la Biblia dice en 2 Corintios 8:9 que lo propongamos con anticipación, que oremos, que de lo que hemos recibido demos. Y en segundo lugar, de alguna manera creo que sí demuestra un desorden en donde, bueno, pues aquí cargo un billete de 100 y después al almuerzo estás diciendo, mira, paga con la de crédito porque me gasté el dinero en la ofrenda. O sea, si te endeudas por venir a dar ofrenda. Entonces, por falta de anticipación. Eso me pasó a mí por mucho tiempo y no fue, de hecho, y eso le agradezco mucho a Dios hasta que conocí a Regina, que Regina trajo ese contrapeso. Sí. Yo llegué a ganar muchísimo dinero y lo malgasté horriblemente. Y parte sí era... Pues como venís a la bodega en el helicóptero ese, nos damos cuenta que lo malgastaste. Pero por lo menos estás usando lo que compraste, ¿vos? Lo estoy poniendo a disposición de la iglesia. Sí. Pero yo creo que alguien podría llegar a la conclusión, bueno, si a Dios le pertenece todo mi dinero, si yo simplemente soy un mayordomo, si esto va a demostrar mi corazón y si no me va a hacer feliz, ¿por qué debería yo preocuparme por ganar dinero? ¿O será que entonces es malo si yo gano mucho dinero, si yo soy bueno en mi trabajo y yo aún quiero seguir creciendo en mi trabajo, yo quiero seguir ganando más dinero? ¿Será que eso es malo? Yo creo que otra vez, como siempre, Jesús apuntó al corazón y son las motivaciones. O sea, ¿por qué quiero ganar más? ¿Por qué quiero yo tener un salario inmenso? Sí. Recuerdo a alguien que me dijo, yo quiero tener un salario muy, muy grande y después de que tenga eso, entonces voy a empezar a dar. Sí. Entonces, ese es un corazón otra vez muy ensimismado que no entiende cuál es el propósito de que Dios nos prospere. Sí. El propósito que Dios nos prospera al final es ser generosos como Él fue generoso, es reflejar a Cristo como Él fue generoso. Y yo creo que no es malo, otra vez el dinero no es malo, es una herramienta que Dios nos ha dado. Sí. Lo malo es nuestras motivaciones y cómo nosotros lo usamos. Y siempre también es muy precioso ver a personas quienes Dios les ha bendecido grandemente y ellos pueden ganar mucho dinero y sus capacidades para trabajar se prestan a ganar mucho dinero. Yo conozco a gente, seguro que vos también, que no importa lo que hacen, lo tocan y se vuelve oro. O sea, es muy... Sí. Pero han entendido que el fin de esto no es ganar mucho dinero. Y son muy generosos con lo que Dios les ha dado. Y son buenos mayordomos con lo que ellos tienen. Y para ellos no tienen que seguir subiendo su calidad de vida según cada aumento que ellos reciben. Que ellos saben cómo manejarlo bien. Y yo creo que ahí tocaste otro punto importante. Porque generalmente también hemos sido muy mal enseñados en donde si yo quiero prosperar, la única forma es hacerlo yo individualmente. Y ahí voy a ser un emprendedor porque yo voy a tener mi propio horario. Y no se dan cuenta que eso es más difícil. O sea, yo pasé levantando una pequeña empresa por, no sé, tal vez 5 años y honestamente no hubiera podido vivir de ella como lo estoy haciendo ahora tal vez. Pero el punto es de que a muchos Dios les ha dado esos dones. A otros les ha dado el don de simple y sencillamente trabajar honestamente. Y no hay una diferencia en donde el empresario y el emprendedor valen más que aquel trabajador honesto que tiene un horario de trabajo y que sus dones están sirviendo ahí. Entonces, y la iglesia ha hecho un terrible trabajo porque eleva este tema del emprendimiento y el empresariado y todo eso como que si esto fuera el fin de nuestra vida. Sí. Y de alguna manera rechaza o menosprecia
otra vez, al trabajador honesto que va a pie y que tiene un trabajo que se levanta muy de madrugada, trabaja muy duro, de repente es un trabajo de calle o qué sé yo. Entonces no hay una dicotomía en esto. Al final el trabajo es honroso. Dios puede dar bendición y puede bendecir a cualquiera que esté trabajando honestamente. Proverbios 10:4, ¿verdad? Pobre es aquel que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes se enriquece. Y otra vez, no estamos diciendo que Proverbios está prometiendo algo, pero sí es un principio en general. Ahora, yo creo que eso es donde la Biblia misma lo balancea y lo equilibra, porque lo que nosotros también vemos a lo largo de la palabra de Dios es que Dios ha prosperado a algunos más que a otros. Y no es necesariamente por las condiciones que nosotros como seres humanos asumimos, ¿verdad? O sea, yo creo que para mí uno de los pasajes fascinantes es Salmo 73. David dice este es Asaf, él dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. O sea, que esta es gente es gente pagana, van en contra de Dios. Y les va muy bien. Sí. Y por lo tanto, el asociar la prosperidad económica con la bendición de Dios es a veces poner a personas quienes no deberían ser el testimonio de la iglesia, no deberían ser personas quienes mucho menos están en el liderazgo de la iglesia. Exacto, es ponerlos a ellos como si ellos fuesen el ejemplo, cuando simplemente no es cierto. Dios ha prosperado a algunos independiente de su santidad. Y en el otro lado tenés que ese mismo principio descalificaría a Jesús, a Pablo, a los discípulos, o sea, a los padres de la iglesia, quienes no tenían absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? Entonces Dios de plano no los amaba o algo así. O sea, ese principio es verdaderamente ridículo pensar que quien es prosperado es porque Dios está con él. No es así. Y el punto realmente del seguidor de Jesucristo es lo que nosotros vemos a Pablo decir irónicamente en Filipenses 4:13, porque para muchas personas ese pasaje es un pasaje que les promete que ellos van a prosperar porque lo pueden hacer en Cristo. Y si son atletas se lo tatúan porque van a ganar sus partidos. Pero que el punto para el seguidor de Jesucristo, cuando nosotros vemos el contexto, es que Pablo está diciendo, yo puedo tener mucho o puedo tener poco y no me importa cuánto tengo, porque yo tengo el tesoro de mayor valor, que es Cristo. Y yo creo que eso es donde cuando nosotros empezamos a entender cómo es que en Cristo nosotros encontramos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En Cristo nosotros tenemos la herencia futura de esta esperanza. A final de cuentas, llegamos a la conclusión de que mi dinero quiero que sirva para honrar a Cristo, para proclamar a Cristo. Yo quiero que mi dinero sirva para obedecer a Cristo, porque Cristo es lo que a mí me vale mucho más que mi propio dinero. Y otra vez es un pésimo entendimiento de lo que la Biblia quiere decir cuando dice bendiciones o prosperar. Porque todas esas bendiciones, especialmente cuando miras libros como Colosenses o Efesios, son bendiciones que tenemos en Cristo, como sus hijos. No necesariamente cuestiones. Y ahí otra vez tenés un montón de gente que anda compartiendo videos en donde alguien dice que fuimos predestinados según el designio de su buena voluntad para... Entonces dice cómo esto quiere decir que fuimos predestinados para grandes cosas y para ser prósperos, porque así como prospera nuestra alma. O sea, es una manipulación o una ignorancia respecto al texto bíblico horrible. O sea, la Biblia cuando dice bendiciones o prosperidad no necesariamente está implicando lo que nosotros creemos que es bendiciones o prosperidad. Está hablando de nuestra relación con Cristo. Entonces, ¿cómo interpretamos aquellos pasajes que parecen dar a entender que si yo doy, Dios me va a dar más dinero? Sí. Y yo creo que el punto siempre es tener toda la narrativa bíblica en mente. ¿Cuál es el punto de la Biblia? Al final es dirigir nuestra mente a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo es, a lo que Dios es. Entonces siempre el contexto es importante. O sea, mencionaste Filipenses 4:13. Solo leer los primeros versos que están antes y los que están después es importantísimo. Mateo 6:33 creo que es el de dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán, no dice todas las cosas, dice todas estas cosas que acaba de mencionar al inicio, que es comida, techo, abrigo, las cosas necesarias, porque eso sí lo prometió Dios. Y ahí hay otra cosa interesante, porque cuando estamos pasando por problemas o por cuestiones de índole económico, Dios ha prometido que sí no nos va a faltar nada.
de lo necesario, pero muchas veces somos tan orgullosos que no queremos pedir ayuda. Y entonces se hace más fácil hacer algún tipo de oración mística o algo esperando que de la nada me caiga algo o Dios me prospere. Cuando tenés una comunidad de hermanos que fácilmente le puedes decir, mira muchacho, o sea, ¿cuántas veces no hemos dicho, no me pagaron este mes? O sea, necesito ayuda. Y ahí va la comunidad y colaboramos. Ese es el amor. Esas son las bendiciones de Dios. Sí. Estás en una familia que se ama, que te entiende, que te apoya, pero otra vez siempre lo queremos hacer acerca de... Entonces, quitarnos del centro, entender los textos en su contexto, creo que es... Sí, yo creo que eso es donde también, si lo que estoy viendo al ver estos pasajes es un sistema justo, donde si yo doy, Dios me da. Tenemos que entender que ese sistema es antievangelio, eso es legalismo. El creer que yo puedo ganarme la bendición de Dios obedeciendo alguna ley o alguna regla obvia y no mira claramente qué es lo que nosotros justamente merecíamos. Si nosotros queremos un sistema justo, vamos a terminar en el infierno separados de Dios eternamente. Lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros es infinitas veces mayor de lo que yo pudiese haber ganado. Exacto. Y yo creo que lo que es muy imposible es llegar a la conclusión que, bueno, para todo lo demás Dios nos lo quiere dar en gracia, pero cuando se trata de dinero, ¿no? Ahí sí es, tú das y Dios te lo da 100 veces más. O sea, simplemente a lo largo de las Escrituras Dios no funciona así. Él está obrando siempre bajo su soberanía. Él lo está haciendo por su gracia y por su misericordia, no porque algún hombre lo manipuló o encontró la ley perfecta para seguir para que Dios fuese obligado a dar. Sí, algo. Y por otra parte, no lo hacemos en cuestiones prácticas de nuestra vida diaria. Sí. O sea, alguien que está en una relación, por ejemplo, con una pareja en donde la pareja está dispuesta a amarlo solo por lo que el otro puede darle. Sí. Cualquiera le diría, no, hombre, o sea, eso no vale la pena, eso no es amor. Sí. Sin embargo, es así como muchos buscamos a Dios y como muchos quieren poner a Dios, de que yo lo voy a buscar por lo que Él me puede dar. Y honestamente, o sea, ¿quién no quisiera buscar a un Dios que va a dar dinero? Claro. O a un Dios que bendice y promete todas estas cosas buenas. Eso se llama tu jefe. Sí. Trabaja por él y él te dará dinero. Eso no es Dios. Pero no sé, creo que es una de las razones por las cuales a veces las congregaciones están tan llenas. Quieren buscar a Dios por lo que da y no por lo que Él es. Sí, quieren su mano y no su rostro. Exacto. Entonces, creo que el entender otra vez claramente lo que el Evangelio y la Biblia dice es básico. Sí, entonces tal vez para terminar, ¿qué tipos de recomendaciones o sugerencias podrías dar en cuanto a ser un buen mayordomo de nuestro dinero? Número uno, cuestiones prácticas, es definitivamente tener todo en orden. O sea, un presupuesto básico. Deberías saber cuánto ganas cada mes. Sí, cuánto entra, cuánto sale, a quién le debo, cuánto estoy pagando. Sí. Creo que eso es algo que tal vez en los hogares en Guatemala no se ha fomentado mucho, son pocos. Y si no saben cómo, busquen a quién y pidan ayuda. O sea, ahora internet, o sea, te metes a internet y creo que hay un montón de información ahí. Pero número uno es tener a alguien que te pueda ayudar en estos pasos. Si tenés mucho dinero, ahorrar dinero. Creo que un buen balance que descubrimos con Regina cuando nos casamos es... a ella le costaba mucho disfrutar el dinero que ganaba. Y decían, pues que estos $10 no estaban presupuestados. En nuestra luna de miel, ponete, ¿verdad? Mira, vamos a... ¿Por qué no hacemos diving? Es que esos $30 no estaban presupuestados. Entonces creo que ella ha ido aprendiendo a disfrutar también y a no acumular simplemente por acumular. Sí. Y he aprendido a ahorrar porque yo era todo lo contrario. Entonces creo que el ser... El tener en mente ese balance, el ser ordenados es importante. Y otra vez, cómo me ha amado Dios, sin reservas. Sí. O sea, y eso es lo que yo tengo que reflejar también con mis dones, con mi tiempo y con mi dinero. Amar como... Sí, yo creo que tal vez algo muy, muy práctico es simplemente tomar un mes y controla todos los gastos. O sea, literalmente cada recibo, cada factura, cuéntalo y súmalo al terminar el mes y luego lo puedes dividir en categorías. Bueno, esto fue comida, esto fue transporte, esto fue luz, gastos de la casa. Ahí vas empezando a desarrollarlo. Puedes ver otros 2 o 3 meses, desarrollar ya un presupuesto y de ahí puedes empezar a decir, bueno, sí gastamos mucho en comida. O sea, yo creo que podríamos comer menos. No tenemos que salir a comer tanto, podríamos comer más en casa y ahí se puede ir a controlar. Y yo creo que lo otro es
sé generoso. Sí. Y yo creo que lo que es importante y algo que yo creo que nos cuesta a todos es ser generoso. Yo creo que sí implica sacrificio. Por supuesto. Yo creo que lo que nosotros vemos cuando Jesús está viendo la viuda que da 2 monedas, Él dice que ella es el ejemplo porque ella dio como sacrificio, no dio de su abundancia, sí. ella dio sacrificialmente. Y yo creo que es importante que cuando nosotros somos generosos, que eso sí sea sacrificio. Sí, precisamente hace 2 semanas que predicaba acerca del camino a la apostasía de los falsos maestros, una característica es que practican la avaricia. Sí. La palabra dice practican y es una palabra gimnos, de gimnasio. Y da el ejemplo de Balaam y cómo, de cómo este profeta de Dios amó más el dinero que... Pero el punto al que llegamos ahí es de que al ver a Jesús vemos el modelo perfecto de alguien generoso. Sí. Y no es alguien que dio lo que le sobró. Generalmente es así, ¿no? Fíjate que quiero ser generoso. Fíjate que, mira que ya está ahí, ya no está usado, y está todo ahí mal parqueado, dáselo, porque ya no lo uso. Sí. Y no es eso, no es dar lo que sobra, no es dar lo que ya no uso, lo que ya está ahí refundido porque ya lo voy a tirar. Es dar de lo que es importante para mí, desprenderme de esas cosas. Eso es un modelo bíblico, digamos, de generosidad, porque es así como Cristo se dio con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, que Dios nos ayude. Tema importante, obviamente, que yo creo que hay mucho que se podría decir, pero como extrañamos a nuestro querido Steven, ya no diremos más sin que él esté presente con nosotros. Así que, nos puedes encontrar en las redes sociales, Confesiones. Dale like a nuestra página, suscríbete al podcast, escúchalo, compártelo con un amigo, deja comentarios, dejarnos un review ahí en iTunes o en el equivalente en otras plataformas. Que no sabes el nombre. No sé cómo se... Google. En Google Podcast. Nos pueden encontrar también. Pero bueno, nos escuchamos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego.